Que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Nos reunimos hoy, como es habitual, en torno a la palabra del Señor, en torno al mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el nombre del Señor y les desea las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Saludando en especial a mis hermanos, a mis hermanas, pidiéndole al Señor cada día que derrame de las más ricas bendiciones sobre ustedes y sobre sus familias. Saludamos también, como es habitual, a nuestros amigos, a nuestros vecinos de Bellavista, de Tomé y de todas las partes que nos ven, como es habitual, por medio de nuestras redes sociales. La palabra del Señor les alcanza en diferentes lugares donde nos ven. Bendiciones para cada uno de ustedes en este día. En este día de invierno, pero con un sol que nos alumbra de hermosa manera, día domingo 4 de julio, y con las diferentes situaciones y circunstancias que hasta aquí hemos tenido, pero con la protección y la cobertura del Señor siempre del lado nuestro. Saludamos y animamos también a nuestros hermanos que se encuentran dolidos de salud, con alguna enfermedad. Rogamos al Señor siempre para que su bendición, su cobertura esté sobre cada uno de ustedes. Recordamos siempre a nuestros hermanos que las actividades de nuestra iglesia permanecen activas en tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia, en tiempos en que no nos podemos reunir. La iglesia permanece con sus actividades activas y les invitamos a reunirse junto a nosotros en nuestros cultos los días martes, los días jueves y los días domingo también en la tarde, como hoy, en los cuales nos reunimos en torno a la palabra del Señor, cantamos, alabamos, nos alegramos y nos bendecimos unos a otros. Si usted, hermano, aún no se ha congregado, si usted, hermano, aún no se ha llegado a nuestros grupos de Facebook y a nuestras reuniones que hacemos de manera online por nuestras redes sociales, le invitamos. Acérquese. La palabra del Señor y la bendición del Señor está esperando para que usted se pueda acercar. Hay ricas bendiciones, tiempos de alegría y tiempos de compartir los unos con los otros. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, desde el 1 en adelante. Parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: mas para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué hermosa y qué profunda palabra. Estad siempre preparados y velando, como las vírgenes prudentes. Se prepararon y esperaron al esposo y lo pudieron encontrar.
mas las insensatas, en el tiempo de búsqueda, perdieron la bendición. Estad preparados, dice la palabra del Señor, porque la venida del Señor Jesús puede ser en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados para poder recibirle. Vamos a orar para escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Queremos escuchar el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros en este día. Bendice los labios de nuestro pastor y abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder escucharla y comprenderla. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Es por tu gracia y tu amor, solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer, solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti, lléname, Señor.
Tengan ustedes, mis hermanos, un hermoso día domingo en familia. Es un privilegio, una bendición estar nuevamente reunidos en el nombre de nuestro Señor para poder compartir las reflexiones, la palabra del Señor. La Iglesia Bautista de Bellavista sigue entregando mensajes de fortaleza, de palabra del Señor para poder seguir alimentando nuestra fe, nuestra confianza y no caer en desconsuelo, no caer en debilidad espiritual y poder mantenernos así, siempre conectados con el Señor, siempre delante de la presencia de Él, en comunión con el Señor y con los hermanos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en diferentes partes. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan desde el extranjero también, pues. Hay hermanos que están en otros países y comparten también con nosotros la palabra del Señor, la adoración. Así que un saludo también a nuestro hermano Isaías Parra junto a su familia allá en la ciudad de La Plata, donde nos ven todos los domingos. Un abrazo grande para todos ustedes. A todos nuestros amigos que el día domingo se juntan a poder ver, a poder escuchar el mensaje del Señor, para todos ustedes sean mucho amor, muchas bendiciones, mucha palabra de Dios para su vida y que la gracia y la misericordia de nuestro Padre siempre esté con ustedes. Oramos por los enfermos, oramos por nuestros hermanos que están bastante complicados de salud, como también por aquellos que están tristes, por aquellos que han perdido familiares, por aquellos que tienen hermanos enfermos. Oramos para que la gracia del Señor abunde sobre cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por recibir de Él el trabajo, la bendición material, el alimento, todo lo que Él nos da, todo lo que nos hace falta. La palabra del Señor está siempre a nuestro lado para mantenernos tranquilos, edificándonos unos a otros. Le damos la honra y la gloria al Señor por todos los hermanos que día a día entregan una palabra, entregan un devocional, entregan una reflexión, entregan una alabanza. Para todos ustedes, hermanos, Dios añada cada día sabiduría, cada día fe, confianza, cada día usted pueda estar dependiendo de nuestro Señor para poder así seguir sirviendo, poniendo delante de Él todos nuestros dones y talentos y así bendecir también a la iglesia. Mis hermanos, quisiera que hoy pudiéramos leer la palabra y poder hablar de dos términos importantes de los cuales nos habla allí en Mateo 25 del versículo 1 al 13. Para muchos, palabra conocida, para muchos palabra desde niños, nosotros que estamos desde niños en la congregación, nos alimentaron con la palabra del Señor, con lecciones en hojitas donde nosotros pintábamos, donde nosotros guardábamos domingo a domingo nuestras lecciones, nuestras hojitas guardadas allí, con nuestro nombre, la fecha y la pintura, ¿cierto? Que eran lápices de colores. Y bueno, llegaba a fin de año cuando nosotros al final teníamos nuestras carpetas llenas de hojas coloridas, ¿cierto? Y era el trabajo que nosotros hacíamos cuando niños. Hermoso tiempo en el cual el Señor nos pudo formar también y pudo enseñarnos estas parábolas tan hermosas. Y recordamos, ¿verdad?, esta parábola de las 10 vírgenes. Hablamos entonces, dice la palabra, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Me recuerdo a mi amigo y hermano Cipriano González, siempre cuando él llamaba a mi casa y le decía a mi esposa, ¿cómo está tu lámpara?
Me recuerda también en la zona de las minas, en Lota, que tenía un tío que trabajaba allá, y él también cuando llegaba de la mina, llegaba totalmente negro, sucio, y traía, me recuerdo, en su cabeza aún puesta la lamparita con la cual él trabajaba en su trabajo. Porque en realidad la lámpara, la palabra también la grafica como la palabra del Señor, es la lámpara que es a nuestros pies y la lámpara que alumbra el caminar y la lámpara que cada uno en su oficio, la lámpara que cada uno en su necesidad la debe llevar. Y la debe llevar en condiciones. Y precisamente es aquí donde esta parábola habla de la lámpara que cada uno debe llevar. Y estas vírgenes llevan las lámparas. Todas toman su lámpara. Todas toman este elemento tan especial, este elemento tan fundamental para llegar a ejercer, a trabajar o alumbrar el camino por el cual vamos a ir. Dice que tomando sus lámparas, ellas salen al encuentro del esposo. Pero luego pasamos a un tiempo donde hay una división entre 5 vírgenes, las cuales se les denomina prudentes, y a 5 vírgenes que se denomina insensatas. Las insensatas toman sus lámparas y no toman consigo el aceite. No toman juntamente con sus lámparas la energía para poder alumbrar su caminar. Creo que hace unos mensajes atrás estuve hablando, o creo que fue una reflexión del día de la mañana, cuando hablé sobre llevar una linterna, entrar a un lugar oscuro y no encenderla. Dije que es parecido al tener la Biblia en la casa, que es una lámpara, que es una fuente de luz, y no abrirla. Nosotros, hermanos, sabemos que nuestra lámpara es la palabra del Señor que nos alumbra nuestro caminar, pero si no la abrimos, si no la estudiamos, es simplemente una linterna apagada. Bueno, sigamos con nuestra exhortación. Se divide entonces las 10 vírgenes en 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo el aceite. O sea, toman sus lámparas y no le ponen, por el día de hoy, tomaría la lámpara y no la pondrían pilas. Tomarían sus lámparas y no le echarían el petróleo, no le pondrían a cargar. Sí, hoy en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de lámparas. O sea, simplemente se lleva la lámpara sin el combustible. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Sabemos más adelante que las insensatas solamente llevaron las lámparas con un poco o simplemente con el aceite que hacía el depósito de la lámpara, pero las prudentes tomaron más la lámpara, el aceite en una vasija. El tema era que ellas tampoco sabían cuánto tiempo debían esperar. Pero 5 de ellas pensaron un poco más que las otras 5. Y trayéndose, ¿cierto?, sus lámparas y tardándose el esposo, se quedaron dormidas en aquel lugar.
a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salir a recibirle. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esperado. Aquí viene a quien nosotros hemos venido a buscar. Entonces, salir, despertar, levantarse, porque aquí viene el esposo. Dice la palabra que todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas, porque estaban pendientes a la llegada del esposo. Y todas van a tomar sus lámparas y todas van a tomar aquel combustible para poder salir al encuentro. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Imagínense, hermano, en una situación tan importante, en una situación tan necesaria, en un momento tan esperado, porque si nos ponemos a examinar la parábola, se fueron caminando, llegaron a un lugar determinado, allí estarían quizás muy cansadas, se quedaron dormidas, pero allí esperaron. Más cuando llega el esposo, van a tomar sus lámparas y van a poner aceite, que es el combustible para alumbrar con sus lámparas. Y la verdad es que las insensatas tuvieron que pedir aceite a las prudentes. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más la respuesta de las prudentes fue: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, entonces id más bien a donde venden y comprar para vosotras mismas. La verdad es que cualquiera podría decir que egoístas fueron las prudentes. ¿Por qué no le convidaron aceite a las insensatas? Pero aquí hay una enseñanza profunda con respecto también a la prudencia, que luego examinaremos quién es prudente y quién es insensato. Las prudentes dijeron: miren, ¿saben? Mejor vayan ustedes por aceite, porque si nosotros le pasamos el aceite nuestro, corremos el riesgo de todas quedarnos sin aceite. Entonces vayan y compren para ustedes. Mientras iban a comprar, dice la palabra, mientras iban ellas a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No sé si a usted le ha pasado, hermano y amigo, que a veces usted está esperando en algún lugar y no tuvo quizá un poco de paciencia, o quizás se le quedó algo, o quizás tenía que hacer otra cosa, y le dijo a las personas: ¿me guarda el lugar? Voy y vuelvo. Y cuando usted hizo lo que tenía que hacer, y cuando usted vuelve, ya atendieron a 2 o 3 personas antes, o a usted lo llamaron y no estaba. Y las 2 o 3 personas que a usted le dijo que le guardaran el lado, ya las atendieron y se fueron. Algo parecido le tocó a estas vírgenes, porque cuando el esposo llega, cuando el esposo aparece, las 5 vírgenes sensatas, las 5 vírgenes, ¿verdad?, que estaban allí preparadas con sus lámparas, con sus aceites, estaban presentes, estaban en el lugar necesario, estaban en el lugar en la espera. Para mala fortuna de las vírgenes insensatas, con la rapidez de ir a comprar, ni aún no le fue el tiempo necesario. Y al volver, dice, la puerta estaba cerrada.
Cuando las primeras 5 vírgenes entran con él a las bodas, dice la palabra, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Un mensaje bastante fuerte con respecto a la venida, con respecto a esperar a nuestro Salvador, con respecto a poder vivir una vida prudente, vivir una vida preparada, vivir una vida llena de este combustible que nos hace entender que debemos estar siempre alerta, que debemos estar siempre preparados, que debemos estar siempre siendo previsores, que tenemos que tener un pensamiento más allá de lo que estas mujeres, que 5 de estas vírgenes no pensaron. Fíjense, hermanos, que el término prudente, porque dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. La prudencia y la insensatez. La prudencia tiene que ver y se define como persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La persona que es prudente piensa acerca de los riesgos posibles, analiza los riesgos posibles, analiza los riesgos que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecua y modifica la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. O sea, en la prudencia, ser prudente significa analizar. Significa que nosotros como prudentes tenemos que detenernos a pensar. Yo recuerdo a mi abuela, la mamá de mi mamá, siempre recuerdo que le gritaba a mis primos que no fueran imprudentes, porque ellos eran en ciertas oportunidades muy acelerados y mi abuela decía no sean imprudentes. Era un término que ella ocupaba mucho. Podíamos también ver en estas vírgenes que tomaron lo que estaba a la mano y partieron. Insensata. No prudentes. No pensaron. 5 de ellas fueron prudentes. Es como cuando usted hace un paseo y ¿quién se dedica a echar todo lo necesario para ir al paseo? La prudente, la mamá, la lleva. Ella es prudente. Ella prepara todo. No dice vamos a paseo, toma lo que pilla a mano y se va. Porque cuando llegamos al paseo, que falta sal, que falta aceite, que falta un cuchillo, que faltó algo para el pan, que faltó no sé.
Pero estas vírgenes fueron 5 de ellas prudentes. Descansadamente analizaron los pros y los contras. Y tomaron consigo, dice la palabra, sus lamparitas y una vasija más con aceite. Tiene que ver la prudencia también con un comportamiento orientado hacia la felicidad. La virtud de actuar de forma justa. La prudencia tiene que ver con el comportamiento orientado a la felicidad, a la paz. Tiene que ver con un comportamiento de actuar en virtud de una forma justa en la vida. De una forma justa. De una forma adecuada y con mucha moderación. Tiene que ver con un buen juicio frente a las situaciones que se viven. Nosotros, hermanos, debemos ser personas prudentes y no vivir al ritmo del mundo, a la loca del mundo, de salir disparados y de no llevar en la vida lo necesario para evitar riesgos, para evitar acontecimientos o actitudes que no nos hacen bien. Debemos ser prudentes para no caer en pecado. Miren, los sinónimos de prudencia tienen que ver con el sensato. Habla del juicioso. Habla del reflexivo. Habla de una persona cautelosa. Habla de una persona moderada y de una persona discreta. Eso es prudencia. Eso es ser prudente. Y hermanos y amigos, yo cuando estudio la palabra y veo tanta enseñanza, tanta palabra que le hace falta al mundo. En el día o en el fin de semana, en nuestro Tomé, se llena de visitas, se llena de automóviles y la imprudencia de muchos se deja notar en adelantar, en meterse en doble fila o en simplemente pasar por el lado y meterse al frente de los demás. Gente imprudente, gente que no tiene juicio, son insensatos, son personas que no reflexionan, no son cautelosos. Cinco vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Qué gran diferencia. Perder, poder entrar a las bodas con el esposo. Hermanos, el insensato es un hombre que es imprudente. Es un hombre que no tiene sensatez. Es un hombre que es imprudente. Es un hombre que es inmaduro. Una persona que es inmadura. Inmadura en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de ser. Más aún, el diccionario y algunas definiciones grafican al insensato como un tonto o un fatuo. El domingo pasado hablábamos de algunos términos a los cuales no nos gusta que nos califiquen, porque en ese entonces la palabra hablaba, ¿verdad?, de este hombre que hacía y
y cambiaba los graneros, los llenaba, y el Señor le pone allí un calificativo que no agradaba mucho: necio. Y a nosotros no nos agradan algunos calificativos, pero mira, el insensato es un hombre imprudente, que no tiene madurez, es un hombre que no actúa conforme a la sensatez, al pensamiento, no piensa, no ve los resultados de lo que hace, es un tonto, es un fatuo, no hace juicio de las cosas, no tiene un sentido común, no piensa bien. Yo, cuando era niño, hablaba, ¿cierto? Como niño, dice la Escritura. Pero también, o sea, 10 vírgenes sensatas, 10 vírgenes prudentes y 5, o sea, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. ¿Bien? Esa era la lección. Pero hoy día me doy cuenta, hoy día nos damos todos cuenta, que dentro de estos dos términos, que es prudencia e insensatez, hay un gran sermón, un gran mensaje para aplicarlo a nuestras vidas. En lo absurdo del hombre, en lo descabellado, en lo imprudente, en lo ridículo, sin sentido común, irracional, está allí todo envuelto la insensatez. Hermanos, nosotros sabemos que nuestro Padre nos ha prometido vida nueva, nos ha dado vida nueva, nos ha ungido con su Espíritu Santo, nos ha puesto los dones de la fe, nos ha puesto montones de talentos y dones en nuestras manos para servir y para trabajar en la obra. Nos ha escogido, nos ha apartado y nos ha dado la bendición de formar parte de su iglesia y de su reino. Gracias a Dios nosotros no quedaremos afuera para estar eternamente con el Señor. Pero esta parábola enseña que estas personas que son insensatas y que no son prudentes posiblemente quedarán fuera. Pero aplicaremos esta palabra a nuestras vidas para tener cuidado y vivir con este concepto tan interesante, tan importante como es ser prudentes. Este concepto tan importante como es, ¿verdad?, pensar acerca de los riesgos que nos pueden encontrar en la vida y que nos conllevan a acontecimientos o actividades que no nos harán bien, que no nos edificará, que no nos dará la oportunidad de cumplir con nuestras funciones y de poder hacer y llegar a nuestros principios, a nuestras instrucciones de parte del Señor, y no podremos hacer lo que Él desea, no podremos llegar al momento y al lugar determinado donde Él nos espera, por no ser juiciosos, por no ser analíticos, por no tener, ¿verdad?, un comportamiento de poder examinar. Seamos prudentes, vivamos en paz, vivamos y busquemos la felicidad. Veamos la manera de vivir de la mejor manera justa, prudentes. Veamos la manera de buscar y adecuarnos y ser moderados y tener un buen juicio ante cualquier actividad. Decíamos, ¿verdad?, una actividad. Vendrá el esposo, prepárense, vírgenes, ¿verdad?, para entrar a las bodas con el esposo. Preparen sus lámparas y lleve cada una lo necesario para esperar al esposo. Hermanos, nosotros como hijos del Señor sabemos que nuestras lámparas deben estar encendidas, somos la luz del mundo. Sabemos que nuestra lámpara es la que alumbra nuestro camino, la palabra del Señor, y el Espíritu Santo, que sería el combustible para que alumbre nuestra lámpara a nuestros pies. Prudencia. Yo les invito en este día, hermanos y amigos,
a poder vivir como hombres prudentes, como seres prudentes, como estas 5 vírgenes prudentes que por cumplir con lo básico que era su lámpara y su aceite, pudieron entrar a las bodas con el esposo. No así las que no pudieron cumplir porque el deseo de estar, porque el acontecimiento para todas fue ofrecido y todas fueron, pero lamentablemente las insensatas no pudieron entrar por no haber sido precavidas. Hermanos, amados, al mundo le hace mucha falta ser prudente. Y el mundo se está convirtiendo en una masa de insensatez. Aunque nosotros, hermanos, nos damos cuenta cómo el mundo vive en la insensatez. No tiene capacidad de razonar. No tiene capacidad de madurez. No analiza sus actos. La gente actúa muchas veces tontamente, fatuos. No hace un buen juicio de las cosas, de las situaciones, de los momentos, de los acontecimientos. No tiene un sentido común, no piensa definitivamente bien. El Señor nos ayude, hermanos, a pensar bien. El Señor nos ayude a poder analizar todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos, todo lo que son en nuestros acontecimientos espirituales, nuestras tareas espirituales, nuestro actuar con la familia, nuestro actuar con el trabajo, con las personas que nos relacionamos día a día. Seamos prudentes. Seamos capaces muchas veces de callar, de esperar, de analizar y después conversar y después actuar. Pero en la sensatez, en la prudencia, se logran hacer. Se logra entender el propósito del Señor en tantas áreas de nuestra vida. Hermanos, parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Velad pues, dice la palabra, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para ellos le estaba hablando de este tema tan importante como es llegar a tiempo. Gracias a Dios que por la misericordia y la gracia nosotros ya hemos sido apartados y tenemos la seguridad que llegaremos un día para vivir eternamente con nuestro Señor. Más aquellos que no han entendido o no han hecho un trato, un tiempo íntimo con el Señor. Nosotros queremos decirle el día de hoy, sea prudente, prepare su corazón, prepare su vida, entregue su vida a Cristo, entregue su corazón a Él, vaya a los pies de Cristo, Él le recibirá, confiese sus pecados, entregue su alma al Señor, Él le bendecirá y Él abrirá la puerta y usted podrá entrar, porque las puertas del reino aún están abiertas. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por esta gran bendición de poder entrar a sus hogares, de poder ir, cruzar la cordillera, estar en otros lugares, en otras regiones, en muchos lugares de nuestro país, para compartir la palabra del Señor. Palabra fiel, justa, palabra necesaria, palabra de vida, palabra de fortaleza que en este tiempo es tan importante recibir. Oremos al Señor. Dios amado, te honramos, te bendecimos y gracias te damos por la sencillez, Señor, de tus enseñanzas, por tus parábolas que son tan claras y precisas, pero que nos grafican a nosotros como personas, como hombres y mujeres. Señor, queremos estar
en el lugar que tú nos quieres tener. Queremos estar en el lugar donde tú nos quieres ver. Queremos juntamente, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu palabra y con la guía de Jesús, tu Hijo, ser hombres prudentes delante de tus ojos. Te honramos, Señor, te adoramos y esperamos en la tarde estar juntos con nuestros hermanos para levantar un culto de adoración a tu nombre. Sean todos los que nos escuchan bendecidos, cuidados, protegidos por la mano poderosa de nuestro Dios, potente hacedor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por tus cuidados. Y te adoramos y te bendecimos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, amigos, hermanos y familiares, en este día domingo, día de descanso. Amén.